estimados alumnos del Diplomado Bíblico en las Cartas de San Pablo. En esta ocasión vamos a tratar sobre la carta a los Colosenses. Se suele decir que esta carta ha sido escrita en la década de los 70 u 80 por los alumnos de San Pablo para tratar problemas distintos a los que vivió Pablo y que afrontaba la comunidad cristiana de Colosas. Básicamente el problema que pasaban los colosenses era sobre una filosofía extraña en la cual se daba culto a los ángeles considerados superiores a Cristo. Ellos razonaban así: Cristo es un ser humano, el humano es inferior a los ángeles, por lo tanto, si yo quiero que mi oración llegue a Dios, debería rezar a los ángeles y no a Cristo o a estos seres espirituales. El objetivo del autor de esta carta es precisamente indicar de que estos seres espirituales están sometidos más bien a Cristo y que Cristo obviamente es el Rey de todo lo creado, tanto lo visible como lo invisible, en esos dos órdenes de la creación. Bien, vamos al capítulo 1, empieza obviamente con el clásico saludo y la acción de gracias y la súplica. A partir del versículo 3 dice: damos gracias a Dios por ustedes en las oraciones, ya que tenemos noticia de la fe de ustedes en Cristo, del amor que se tiene con todos los santos, a causa de la esperanza que les está reservada en los cielos, y acerca de la cual fueron ya instruidos por la palabra de la verdad, el Evangelio. Se mencionan las clásicas virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Pero acá el autor fundamenta la fe y la caridad en la esperanza. Esto es muy importante, porque muchas veces la esperanza se considera como la última virtud. Pero acá el autor fundamenta la fe y el amor en la esperanza. Seguidamente, en el versículo 6 dice que esta verdad del Evangelio ha llegado, obviamente, a los colosenses y fructifica y crece lo mismo que en todo el mundo. Habíamos esperado un orden de crecer y fructificar, pero acá lo da en orden inverso: fructificar y crecer, lo cual quiere decir de que Dios es el que va conduciendo la obra de la evangelización. Dios es el que toca primero a los corazones de los creyentes y Dios es el primero que llama la puerta. Por eso es que primero dice fructificar y luego crecer. Como diría también Jesucristo en el Evangelio de Mateo, para que los hombres vean sus buenas obras y den gloria a Dios. No la vanagloria propia del ser humano, sino todo atribuirlo al Señor. En el versículo 7 se menciona a Epafras. Epafras es el fundador de la comunidad de Colosas. Quiere decir que Pablo no visitó personalmente esta comunidad, sino que fue este cristiano, este discípulo, este evangelizador y colaborador de Pablo quien evangelizó la zona del valle del río Lico, que corresponde precisamente a la zona de Colosas y la Odisea. Más adelante, versículo 9 dice que Pablo espera que los colosenses lleguen al pleno conocimiento de su voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual para agradar al Señor. Acá se muestra que el objetivo del conocimiento, del estudio, es agradar al Señor. Y Pablo en su carta a los Romanos nos dice que nosotros debemos dar gloria a Dios, dar una liturgia con nuestro propio cuerpo, ofreciéndonos como sacrificio. Por lo tanto, los estudios o el conocimiento tienen que llevarnos a agradar a Dios, a hacer la voluntad de Dios. Seguidamente, fortalecidos, versículo 11, con toda fuerza según el poder de su gloria, para que sean constantes y pacientes en todo, dando con alegría gracias al Padre, que nos ha hecho capaces de participar en la herencia de los santos en la luz.
nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados. Comúnmente podemos pensar de que nosotros llegamos al reino de Dios el día de nuestra muerte, pero acá el apóstol nos está diciendo que Dios nos ha trasladado al reino de su Hijo, arrancándonos del poder de las tinieblas. Es decir, ¿cuándo acontece ese acontecimiento? El día de nuestro bautismo. En el día de nuestro bautismo ya estamos en el reino de su Hijo. Por eso es muy importante que nosotros recordemos el día de nuestro bautismo y renovemos las promesas bautismales que hacemos precisamente cada año en la vigilia pascual. A continuación, ya terminado el saludo de la acción de gracias y la súplica, viene la parte doctrinal, versículo 15 de este primer capítulo, en que el autor incrusta un himno litúrgico en que se alaba a Cristo. Versículo 15. Cristo es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación. Al ser la imagen de ese Dios invisible, se hace realidad una expectativa del Antiguo Testamento, que era ver a Dios. Por ejemplo, Abraham y Moisés eran los personajes más cercanos a Dios, los personajes más importantes del Antiguo Testamento. Ellos hablaban con Dios, pero no veían a Dios. Sin embargo, acá el autor de la carta de los Colosenses nos dice que Cristo es la imagen de ese Dios invisible. Por eso en el Evangelio de Juan, Jesús responde que el que me ve a mí, ya ve al Padre. Más adelante en el versículo 16, en él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles. Tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por él y para él. Esos tronos, dominaciones, principados y potestades son esos seres espirituales que estaban en la jerarquía celeste. Se consideraba que entre Dios y los humanos había una jerarquía de espíritus. Y para que nosotros lleguemos a Dios, teníamos que conducirnos precisamente por esos seres espirituales. Sin embargo, el autor dice que esos seres espirituales han sido creados por Cristo. No es que sean superiores a Cristo, y han sido creados en vistas a Cristo o para Cristo. De efecto, el versículo 17 nos dice de que Él existe antes de todo y todo tiene en Él su consistencia. En el 18, Él es la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Él es el principio primogénito entre los muertos. Acá podemos ver una equivalencia con el versículo 15. Primogénito de la creación, y ahora con su resurrección es el primogénito de entre los muertos. Lo cual quiere decir que con la Pascua de nuestro Señor empieza la nueva creación. ¿Con qué fin Jesucristo es el primogénito de los muertos? Para que Él sea el primero en todo. Precisamente, como Él es la cabeza del cuerpo, Él es la garantía de que nosotros vamos a resucitar. Versículo 19. Dios tuvo a bien hacer residir en Él toda la plenitud. Esa plenitud o pleroma, se considera que el conjunto de esos seres espirituales era el pleroma, la plenitud, juntamente con Dios. Pero ahora acá se está diciendo que ese pleroma o esa plenitud está en Jesucristo. Jesucristo no es un integrante más dentro del pleroma, sino que el pleroma o esa plenitud de todos esos seres espirituales está dentro de Cristo. Versículo 20. Reconciliar por Él y para Él todas las cosas, pacificando mediante la sangre de su cruz los seres de la tierra y de los cielos. Acá también se está poniendo un caso muy concreto de la muerte de Cristo. Cristo no es un ser espiritual que tuvo un cuerpo irreal o aparente, como tiempo después dirían los docetas.
claramente se dice que la muerte de Cristo es real y nosotros somos reconciliados por la sangre de Cristo. Así como en el Antiguo Testamento Moisés vierte la sangre de los animales sacrificados en medio del pueblo, de la misma forma, mediante la sangre de Cristo nosotros adquirimos nuestra redención. Por eso el apóstol San Juan va a decir que del costado de Cristo salió sangre y agua, que son referencia a los sacramentos. Versículo 21, y ustedes, que en otro tiempo eran extraños y enemigos, se han reconciliado ahora por medio de la muerte en su cuerpo de carne, para presentarlos santos, inmaculados e irreprensibles delante de Él, con tal de que permanezcan cimentados en la fe, en la esperanza del Evangelio que oyeron, proclamado a toda criatura bajo el cielo, en el que yo, Pablo, he llegado a ser ministro. Es decir, los colosenses, y por extensión todos nosotros, participamos de esta salvación gracias también al apóstol Pablo. Eso quiere decir que también es una gran responsabilidad de que nosotros debemos evangelizar para que más cristianos, para que más personas conozcan el mensaje de la salvación. El versículo 24 trata un tema que ha sido muy controversial y muy estudiado y analizado en el curso de la historia de la investigación. Dice así ese versículo: me alegro por los padecimientos que soporto por ustedes y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. En la teología medieval se entendió que el apóstol Pablo, con sus sufrimientos, completa en su carne lo que falta a la pasión de Cristo. Y esa es la traducción que trae la Vulgata Latina. Pero obviamente, ya habíamos visto en el himno que esa reconciliación es total, es única y para siempre. Ocurrió una sola vez. Acá podría darse a entender de que falta algo a la pasión de Cristo, pero no es así. Cuando dice, completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo, se refiere a las tribulaciones cristianas. Ahora, como Cristo es cabeza de la iglesia también tiene que conformarse de acuerdo a la cabeza. Y también nuestro Señor dice en el Evangelio que si al amo lo han perseguido, con mayor razón a los criados. Es decir, así como Cristo ha sufrido y a través de la cruz y los padecimientos ha llegado a la corona de la gloria en la resurrección y ascensión, de la misma manera nosotros, como cuerpo de Cristo, debemos pasar también por ese dolor, las pruebas, los sufrimientos, esas tribulaciones cristianas, para configurarnos a Cristo. Cada año nosotros nos unimos a Cristo en la vigilia pascual, pero el paso o la Pascua por excelencia será el día de nuestra muerte. Por eso dice San Agustín que nosotros los cristianos debemos estar unidos a Cristo. Morimos con Cristo en el bautismo, esperando vigilantemente su regreso glorioso, y nosotros ahora, hablando de la ceremonia, de la fiesta de la ascensión del Señor, ascendamos ahora con Cristo con el corazón, para que cuando Él llegue, ascendamos juntamente con Él. Y así seamos uno en el reino de los cielos. Más adelante, dice en el versículo 26, al misterio escondido desde siglos y generaciones y manifestado ahora a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuál es la riqueza y la gloria de este misterio entre los gentiles, al cual nosotros anunciamos. Por esto me afano, luchando con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí. Ese misterio escondido desde siglos y generaciones luego se va a interpretar en que obviamente nadie sabe la fecha de la venida gloriosa de nuestro Señor, la fecha de la parucía, pero tampoco era conocida
la fecha de la llegada o de la encarnación del Hijo de Dios. Esa fecha o ese momento estuvo oculto para los ángeles. Por eso dice claramente que ese misterio ha sido escondido desde siglos y generaciones. Pero ahora se manifiesta a los santos, es decir, a todos los bautizados. A veces podríamos decir, y hay también algunas sectas orientales que proponen un paquete, una oferta de salvación o conocimiento secreto para alcanzar esa salvación. Sin embargo, Pablo nos dice de que ese misterio escondido durante siglos ha sido manifestado a la iglesia. No debemos pues buscar conocimientos secretos que nos puedan dar la salvación, porque Cristo es la palabra eterna del Padre, ya ha hablado una vez para siempre. Ya iniciando el capítulo 2, nos dice el autor: quiero que sepan cuán dura lucha estoy sosteniendo por ustedes y por los de la Odisea y por los que no me han visto personalmente, para que sus corazones reciban ánimo y unidos en el amor alcancen la plena inteligencia y perfecto conocimiento del misterio de Dios, en el cual están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Por lo tanto, toda nuestra ciencia, todo nuestro conocimiento lo tenemos en medio de Cristo o a través de Cristo. Eso también ha sido desarrollado por un teólogo medieval, un de la iglesia, San Buenaventura, quien señala pues que Cristo es el medio del conocimiento. En él está toda la ciencia divina, y precisamente en la ciencia superior, como era considerada la teología, está el conocimiento de Cristo. Precisamente, contando una anécdota, Santo Tomás de Aquino visita a San Buenaventura y le pregunta de qué libros sacaba San Buenaventura toda su riqueza doctrinal. Y San Buenaventura, en vez de enseñarle su biblioteca, le enseña un crucifijo, dando a entender de que toda la meditación, toda la sabiduría que reflexionaba San Buenaventura, expresada en sus obras, se encontraba en la meditación de la pasión de nuestro Señor, que es algo que debemos aprender hoy en día, sobre todo en la devota devoción o ejercicio del Vía Crucis. Versículo 4 nos dice el autor que nadie lo seduzca con argumentos facciosos, pues estoy ausente, me encuentro en espíritu juntamente con ustedes, alegrándome de ver su armonía y firmeza en su fe en Cristo. Esos argumentos facciosos pueden hacer referencia pues a las argumentaciones que daban los maestros colosenses, que consideraban a Cristo como inferior a estos seres espirituales. A partir del versículo 6 va a dar avisos acerca de estos errores. Y a partir de estos avisos podemos reconstruir cómo era esta doctrina colosense que afectaba a los cristianos. Versículo 6: vivan según Cristo, tal como lo han recibido, arraigados y edificados en Él, apoyados en la fe, tal como se les enseñó. Que nadie los esclavice con la vana falacia de una filosofía fundada en tradiciones humanas, según los elementos del mundo y no según Cristo. Los elementos del mundo, los elementos citados también en Gálatas capítulo 4, versículo 3, hace referencia también a esos seres espirituales. Podemos decir que estos elementos del mundo es igual a los tronos, dominaciones, principados y potestades que hablaban en el capítulo 1. Precisamente en el versículo 9 dice: en él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Esa presencia de Dios, la Shekinah Yahvé anunciada en el Antiguo Testamento, para los cristianos se personifica en Jesucristo. Pues San Juan va a decir: la palabra se hizo carne y habitó entre
nosotros. La presencia de Dios puso su morada y está personificada en Cristo. De igual forma acá dice Pablo que en Cristo reside toda la plenitud de la divinidad, corporalmente. Ustedes alcanzan esa plenitud. En Él fueron circuncidados, sepultados con Él en el bautismo y resucitados por la fe. Y a ustedes, muertos en sus delitos, los ha vivificado juntamente con Él y nos perdonó todos nuestros delitos. Canceló la nota de cargo contra nosotros y las quitó del medio clavándola en la cruz. Y despojado a los principados y potestades, los exhibió públicamente en su cortejo triunfal. Quiere decir de que aparentemente Cristo fue vencido en la cruz y los seres espirituales serían los que ocupan su lugar en la adoración. Pero acá el autor nos dice claramente de que en la cruz de Cristo esos seres espirituales han sido sometidos a Él, exhibidos públicamente en su cortejo triunfal, dando referencia antiguamente cuando los militares, los generales, cuando vencían a un ejército, llevaban encadenados a los generales vencidos. En este caso, Cristo ha vencido en la cruz y estos seres espirituales están sometidos ahora a Él. Versículo 16, que nadie lo critique por cuestiones de comida o de bebida. Sobre fiestas, celebración anual, luna nueva, celebración mensual, o sábados, celebración semanal. Versículo 16 del capítulo 2. Todo ello es sombra, pero la realidad es el cuerpo de Cristo. Tenemos acá un argumento de que los primeros cristianos ya no guardaban el sábado, sino el domingo. Dice que nadie lo cuestione por cuestiones de comida y bebida. Recordando cuando Jesús en el Evangelio de Marcos declara puros todos los alimentos. Más adelante dice, en lugar, versículo 19, de mantenerse unido a la cabeza, de la cual todo el cuerpo recibe nutrición y cohesión. Es decir, debemos mantenernos unidos a la cabeza. Ahora, en la actualidad, la cabeza visible de la iglesia es el Papa. Podríamos decir de que el autor de los Colosenses no estaría de acuerdo con la frase Cristo sí, pero la iglesia no. Porque obviamente aquel autor de Colosenses está diciendo de que la cabeza está unida con los ligamentos y junturas al cuerpo, y el cuerpo unido a la cabeza. Por lo tanto, no podemos separar a Cristo de su iglesia. Por eso dice, una vez que han muerto con Cristo los elementos, versículo 20, ¿por qué sujetarse nuevamente a preceptos como no tocar, no probar, no acariciar? Tiene apariencia de piedad, pero no es más que una falsedad. Finalmente, el versículo 4 dice, cuando aparezca Cristo, el capítulo 3, vida nuestra, entonces ustedes aparecerán gloriosos con Él. Capítulo 3, versículo 5, viene la parte exhortativa, y que ya da consejos de la vida diaria, cómo debemos vivir unos con otros. Por ejemplo, versículo 16, que la palabra de Cristo habite en ustedes, instruyéndose y amonestándose, cantando a Dios salmos, himnos y cánticos. Una futura referencia a lo que la iglesia siempre ha rezado, que es la liturgia de las horas, que es orar con los salmos. Y todo lo que hagan, versículo 17, háganlo en nombre del Señor. Luego sigue un consejo sobre las mujeres, los esposos, los hijos, los esclavos. Quiere decir que en Cristo todas las relaciones humanas están nuevamente configuradas. Finalmente, los saludos y versículo 15, saluden los hermanos de la Odisea. Versículo 14 dice, los saluda Lucas, el médico querido y demás. Acá hay una referencia, algunos han visto una referencia a Lucas, el autor del tercer evangelio. Y finalmente, la gracia esté con todos ustedes. Resumiendo entonces, la carta de los Colosenses nos dice de que Cristo está
es superior a esos seres espirituales. Incluso hay una moda en la nueva era de rezar a arcángeles todos los días de la semana. El culto de los ángeles es muy importante, pero no nos debe desviar de la adoración a Cristo. El culto de los ángeles nos tiene que llevar a Cristo. No podemos reemplazar a Cristo por medio de los ángeles u otras doctrinas extrañas. Ese sería en resumen el mensaje de la carta de los Colosenses. Muchas gracias por su atención. Buen día.